Buenos días, estimados participantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la siguiente sesión del manejo del software GAMS. La sesión del día de hoy sigue siendo una continuación de la definición de tipos de parámetros y variables en el software GAMS. La idea es que veamos otros tipos de variables, cómo invocar los optimizadores de acuerdo a esos problemas que hemos tratado y cómo sería la solución y cómo poder interpretarlo, ¿sí? Acuérdense que lo más importante en este contexto, además de aprender a usar la herramienta, siempre lo que he tratado de darles es el enfoque de eh, construir el modelo, ¿sí? Entonces, eso es de vital importancia para nosotros. Si nosotros construimos un modelo correcto, nosotros vamos a ser capaces de poderlo formular o realmente plantear o traducir ese modelado que nosotros hicimos en algún software de optimización y poderlo resolver. Entonces, bajo este esquema, lo que queremos hacer es una continuación de lo que veníamos trabajando. Entonces, vamos a ver unas nuevas definiciones, algunos nuevos elementos que nos pueden ayudar a definir estos conceptos y podemos trabajarlos. Entonces, continuamos con la definición de los tipos de parámetros en el software GAMS. Vamos a ver como una descripción del caso. Realmente el caso es una variación del caso anterior en el cual pues nosotros ya habíamos hecho la formulación, lo habíamos resuelto, habíamos definido cómo eran los tipos de parámetros, cómo ingresábamos los tipos de datos en el software GAMS y vamos a ver la solución. En términos generales, pues lo que nosotros habíamos visto o el ejercicio de la sesión anterior, ¿cuál era? Era este. Este ejercicio era bien sencillo para nosotros y no sé si se acuerdan, o bueno, para las personas que no estuvieron conectadas en la sesión anterior, realmente era un modelo clásico de los que nosotros utilizábamos en optimización. Y este modelo clásico se denominaba un modelo de transporte, en el cual lo que teníamos es dos orígenes, tres destinos, ¿sí? Los cuales cada uno de estos orígenes tenía una capacidad definida de 55 y 62 toneladas respectivamente, y los destinos tenían una demanda definida. ¿Sí es claro? Las cuales son para el cliente 1, 25 toneladas Norwood, 45 toneladas para el cliente 2 y 10 toneladas para el cliente 3. Y lo que teníamos fue esta información del problema, o esta información que tenemos en la tabla, son los costos de transporte por cada tonelada movilizada. ¿Sí? Entonces nosotros habíamos hecho la formulación de este problema, que no era ningún problema, ya sabíamos, o recordando un poco de los componentes de los modelos de optimización, sabemos que son variables, parámetros, restricciones, funciones objetivo. ¿Es claro? Entonces ya habíamos hecho este modelo. Las variables era cuánto iba a enviar entre cada origen y cada destino, entre cada planta y cada cliente, en toneladas. La información o los datos que teníamos del problema eran costos de transporte, demandas de cada uno de los clientes y la capacidad asociada. Las restricciones que teníamos en forma general es la capacidad de las plantas, es decir, todo lo que yo envíe desde un origen no puede superar su capacidad, debo cumplir la demanda de cada uno de los clientes y siempre habíamos dicho que las restricciones de los problemas de optimización se dividen en dos partes. Algo que definimos como restricciones estructurales, es decir, asociadas al problema como tal, y otras que se enfocan a las restricciones de tipos de variables, es decir, que me definen la naturaleza de las variables de decisión que estoy utilizando en el modelo. Entonces habíamos definido que las restricciones de las capacidades de las plantas van a ser las siguientes. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros definimos una variable genérica, habíamos utilizado X, y X para nosotros que denotaba una cantidad de producto que yo iba a enviar. Acuérdense siempre, lo habíamos dicho, X es una cantidad de producto asociado a dos subíndices. El primer subíndice está asociado al origen, que va a ser la planta, y el segundo subíndice está asociado al destino, que en este contexto va a ser en este caso el cliente que va a trabajar. Entonces acuérdense siempre que este primer subíndice que vamos a manejar es planta,
Y el segundo subíndice que vamos a manejar es mercado. Entonces, bajo este esquema, ¿cuál era nuestra variable? ¿Cómo puedo definir las restricciones de capacidad de las plantas? Las restricciones van a ser bastante sencillas. Pues X11 es la cantidad de producto que yo voy a enviar del origen 1 al cliente 1. X12 va a ser lo que envío de la planta 1 al cliente 2 y X13 lo que envío de la planta 1 al cliente 3. Se cuenta que si yo sumo estas variables de decisión que obtengo, todos los envíos realizados desde la planta 1, ya sea cualquiera de los 3 destinos, y eso no debe superar su capacidad, que era 55 toneladas en este contexto. Si planteamos una restricción de la misma manera para la planta 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a tener X21, que es lo que envío de la planta 2 al cliente 1, X22, planta 2, cliente 2, 23, planta 2, cliente 3, menor o igual a 62. Esas eran las de capacidad de los orígenes, porque no tengo más orígenes. Es decir, en este contexto, este problema, solamente tenemos dos orígenes posibles. Ahora, cumplimientos de demanda. Las restricciones de cumplimiento de demanda, ¿cuáles que me deben decir? Que lo que yo le envíe a un cliente debe ser superior o igual a su demanda solicitada. La pregunta es, ¿yo cómo puedo cubrir la demanda de un cliente? Imaginémonos el cliente 1, volviendo al enunciado o a la información, nos dice que su demanda son 25 toneladas. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo puedo cumplir yo con esa demanda? Pues puedo enviar desde la planta 1 o puedo enviar desde la planta 2. A mí que me interesa que la suma de las cantidades que yo envíe desde cualquiera de los orígenes sea como mínimo esa demanda. Va a ocurrir lo mismo con la demanda del cliente 2, vendría siendo X12, lo que envío de la planta 1 al cliente 2, más X22, que es lo que envío de la planta 2 al cliente 2, mayor o igual a 45, y X13 más X23, mayor o igual a 10, que sería la demanda del mercado 3 o del cliente 3. Y las restricciones de tipo de variable. Por el momento, estas son nuestras restricciones de tipo de variable, y decíamos que la cantidad enviada tiene que ser positiva, es decir, mayor o igual que 0. ¿Sí? Y eso es bastante lógico. Y hasta el momento, esto es lo que nosotros veíamos. ¿Qué función objetivo teníamos? Minimizar los costos asociados a esos envíos. Tengo los costos de enviar una tonelada entre la planta 1 y el cliente 1, que si nos devolvemos a la información del problema, es esta de acá, 24 por cada tonelada que envíe, y lo debo multiplicar por el número de toneladas que voy a enviar. 24x11 más 30x12 más 40x13 más 30x21 más 40x22 más 42x23. Y eso es lo que yo quiero minimizar, que son los costos totales asociados a los envíos. Este era el modelo, pero también habíamos definido algo bien importante, y es que este tipo de formulación es lo que definimos como una formulación explícita. Y en términos generales, nosotros habíamos dicho que una de las ventajas del software GAMS es que permite, o pues realmente permite hacer una notación que es de tipo algebraico, ¿sí? Y eso es lo que es el software, un software de general de formulación algebraica. Entonces, bajo ese esquema, lo que queremos hacer es escribir todo este modelo, que era nuestro modelo original, en una notación algebraica. ¿Y qué era lo que teníamos? Entonces, ¿cómo lo puedo traducir? ¿Qué le debo agregar? Acuérdense siempre, hay un elemento que siempre vamos a trabajar que van a ser los conjuntos o subconjuntos de acuerdo al tipo de problema. Seguimos teniendo unas decisiones que son unas variables, unos parámetros, una información, unas restricciones y una función objetiva. En términos generales, ¿cuáles eran nuestros conjuntos en este problema? Y es un conjunto de orígenes, y es decir, cuando nosotros teníamos nuestras variables de decisión, definíamos que había unos subíndices. El primer subíndice asociado a la planta o a los orígenes, y el segundo asociado a los clientes o los destinos. Realmente, ¿qué conjuntos tengo? ¿Qué combinaciones o qué elementos cambian en el modelo? Los orígenes y los destinos. Y eso los voy a anotar como I y J. Teniendo en cuenta eso, nuestra variable de decisión, que para nosotros va a ser una variable genérica,
Pues va a ser X y J. X y J es la cantidad de ladrillos enviados desde la planta I al cliente J. ¿Sí es claro? Pero ¿qué es lo que ocurre? Dese cuenta que a diferencia de la formulación explícita, en la cual yo tenía 6 variables, porque tengo combinaciones entre plantas, 2 posibles plantas y 3 posibles clientes, pues acá yo solo tengo una variable que representa todas esas posibles combinaciones. ¿Por qué? ¿De qué depende el número de variables en el modelo? Del tamaño que tengan estos conjuntos asociados. Entonces, eso es lo importante. Es decir, lo que yo quiero hacer es generar una formulación tan compacta que no importa, o el tamaño del modelo, mejor dicho, la estructura del modelo en forma general, no debería cambiar. Debería cambiar el tamaño en términos de cuántos elementos tengo en estos conjuntos, que son los posibles orígenes y los posibles destinos. ¿Listo? Entonces, esta va a ser mi variable genérica que voy a manejar en este contexto. Siguiente elemento que teníamos, los parámetros. Los parámetros era la información que yo tengo del problema para poderlo formular. Y acuérdense que los parámetros, en este caso, eran los valores numéricos que teníamos tanto de los coeficientes de costo en la función objetivo, las capacidades de las plantas, la demanda de cada cliente. Bajo ese esquema, yo no voy a escribir los parámetros como valores numéricos, sino los voy a denotar con letras. Y estas letras van a estar asociadas o indexadas a los posibles conjuntos. El primer parámetro que definimos es el costo unitario de transporte por cada tonelada entre la planta I y el cliente J. Y eso para nosotros va a ser C sub IJ. Dese cuenta que ¿qué vendría siendo este C sub IJ? Si lo pasamos o lo traducimos a la información del problema, el primer C sub IJ, este 24, que multiplicaba a la variable x11, va a venir siendo para nosotros C11. Este 30, que es el costo de enviar de la planta 1 al cliente 2, que vendría siendo C12. Este vendría siendo planta 1, cliente 3, C13, C21, C22 y C23. Entonces, genéricamente yo puedo denotar cualquier C sub IJ, es decir, es un costo unitario de transporte entre la planta I y el cliente J. WI va a ser una capacidad de producción en toneladas de cada planta. ¿Sí? Es decir, tengan en cuenta que yo tenía una capacidad por origen, por planta, y el conjunto que me define los posibles orígenes que tengo es I. Entonces voy a tener un WI. Es decir, W1, que era 55, y W2, que era 62. Y DJ es la demanda que tiene cada uno de los clientes J. Bajo ese esquema, lo que nosotros hacíamos era traducir esta formulación explícita a estas expresiones de acá. Y estas expresiones de acá es lo que nosotros definimos como la formulación algebraica. ¿Listo? Es de vital importancia recordar esto y conocerlo, entenderlo en detalle antes de entrar al software GAMS. ¿Por qué? Porque realmente GAMS son las siglas, vuelvo y lo repito, de General Modeling Algebraic Systems. Es decir, que lo que GAMS, o una de las ventajas de GAMS, es que yo le puedo utilizar realmente una formulación algebraica en la cual ésta sea consistente con todo lo que yo necesito hacer. Por eso es fundamental entender. Recordemos siempre, por ejemplo, tenía estas dos restricciones de capacidad de las plantas. ¿Qué es lo que yo tengo? Acuérdense siempre, las restricciones en un modelo de optimización o de programación, en este caso lineal, siempre la tengo separada en 3 elementos. Un lado izquierdo, que es lo que va antes del signo de la desigualdad, o puede ser igualdad, ¿sí? En este caso es, tengo acá unas cantidades que voy a enviar, que son mis variables de decisión. Acá en el punto intermedio tengo la igualdad o la desigualdad, y acá después de la desigualdad es lo que denominamos como el lado derecho. Típicamente, la estructura que manejan las restricciones en etapa de modelado son de esa manera, es decir, que lo que nosotros vamos a tener en el lado izquierdo típicamente van a ser variables de decisión, ¿sí?
o en algunos casos variables de decisión multiplicadas tal vez por algún coeficiente o algún parámetro. Una desigualdad que puede ser de menor o igual, mayor o igual o igualdad también, y un lado derecho. Y típicamente en la estructura el lado derecho siempre viene representado por parámetros. Entonces es importante conocerlo. Acuérdense siempre cómo se compactaba estas restricciones a esa formulación algebraica. Lo que nosotros hacíamos era, si nosotros analizamos, cogemos el lado izquierdo, o la forma más sencilla de hacerlo es utilizar siempre el lado izquierdo. Lo primero que compacto es esto. Si me doy cuenta, digamos, en esta primera restricción, x11, x12 y x13, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumándolas. Y voy a utilizar un operador que es la sumatoria. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo analizo los subíndices, ¿qué es lo que está cambiando en esta suma? El i siempre es el mismo, es 1. ¿Qué es lo que cambia? El destino, que es el j. Entonces, si me doy cuenta, estoy haciendo una sumatoria en j de x y j. Y eso tiene que ser menor o igual a la capacidad de la planta 1. Es decir, esto vendría a ser 55, es lo que nosotros conocemos como W1. Y ese 62 es lo que conocemos como W2. Una vez que tenga compactado el lado izquierdo, típicamente, ¿qué es lo que yo hago? Compactar estas dos en un solo bloque. Esto es como las compacto con un operador matemático que es el para todo. Entonces, si me doy cuenta, dése cuenta que esta primera restricción, ¿para qué aplica? Esta restricción aplica para la planta 1. Esta segunda restricción, ¿para qué aplica? Para la planta 2. Y si tuviera más plantas, pues voy a tener tantas restricciones como plantas. Es decir, que cuántas veces se repite esto, eso se debe repetir para todos los posibles i o primer elemento que son elementos o plantas que pertenezcan al conjunto de orígenes. Entonces, de esta manera es importante formular. Segunda, cumplimiento de demandas. Acuérdense siempre, eran estas tres, una por cada cliente que tenía. Ya saben cómo compactarlas. Un lado izquierdo, que es una sumatoria, si me doy cuenta, lo que está cambiando acá ya no es el segundo índice siempre queda fijo en cada restricción, lo que cambia es el primero, es decir, estoy haciendo una sumatoria en i de la variable x y j. Y si me doy cuenta, esto tiene que ser mayor o igual a la demanda del cliente 1, es decir, eso sería la demanda del cliente 1 de sub 1, eso vendría siendo de sub 2, 45, y de sub 3, 10. Bajo ese esquema, acuérdense siempre que ahora lo que necesito es compactar estas tres en una sola. Ya compacté el lado izquierdo con la sumatoria. Ahora, ¿cómo compacto todas en una sola? Con el operador para todo. Y si me doy cuenta, esta restricción se cumple para el nodo de demanda 1, la segunda para el nodo de demanda 2 y la tercera para el nodo de demanda 3. Es decir, que eso siempre se cumple para todo de J, que es para todo J que pertenece a destinos, y la restricción de tipo de variable. Y la función objetivo, ya la habíamos definido. Tenemos un costo asociado que es C y J, lo denotamos de manera genérica. La variable X, si me doy cuenta que cambia en J y después en I. Es decir, si yo miro este primer elemento de la sumatoria, lo que está cambiando es el J. Y después paso al siguiente I y sigue cambiando J. Es decir, estoy haciendo una sumatoria de C y J por X y J, doble sumatoria, primero en J y después en I. Es decir, primero sumo todos los J, cambio el I y sigo sumando en J. Esa era la formulación que habíamos hecho. Ahora, hasta ahí es bastante sencillo y nosotros ya lo habíamos incluido en el support GAMS. Si ustedes quieren, podemos ir abriendo GAMS porque sobre este modelo que vamos a formular, vamos a hacer todas las variaciones de información de datos. Vamos a agregar parámetros, vamos a definir nuevas variables de decisión, vamos a generar modelos integrados. Es decir, voy a explicarles cómo poder resolver modelos por partes en varias estructuras en GAMS. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es hacer esto. Entonces, vamos a abrir GAMS, por favor. Van a abrir un nuevo archivo, que es donde nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, nuevamente, si ya estamos en el support GAMS, vamos a trabajar acá en el programa. Lo primero que vamos a hacer es, acuérdense siempre, lo recuerdo y
y es una recomendación particular que yo les doy. Yo siempre trabajo con muchos comentarios dentro del código. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, en ese contexto, a mí me gusta manejar comentarios para poder identificar y realmente llevar una trazabilidad de todo lo que uno tiene en el modelo. Entonces puedo poner un comentario. Acuérdense siempre, comentarios de una sola línea con asterisco. Entonces podemos poner modelo integrado de localización y distribución, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahorita es resolver varios modelos dentro del mismo archivo de GAMS. Es decir, les voy a mostrar diferentes formas de definir nuevos parámetros, nuevas variables de decisión, cómo se incluyen. Y al mismo tiempo, no quiere decir que si yo tengo una variación de un modelo, tengo que hacer como lo que típicamente uno manejaba, que es hacer una copia del archivo y modificarlo. No, acá podemos resolver varios modelos en la misma herramienta. Acuérdense siempre, asteriscos para comentarios de una sola línea, pero también puedo generar, acuérdense siempre de esta función, signo pesos, onText, y después puedo poner signo pesos offText. Y si ustedes le quitan el asterisco a lo que estaba adentro, sigue estando en color gris, es decir, sigue siendo comentario. La diferencia es que puedo agregar tantas líneas como necesite. Entonces, por ejemplo, puedo poner modelo inicial, transporte, modelo final, transporte y localización. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a escribir en GAMS rápidamente el modelo inicial, que es nuestro modelo de transporte. Y sobre ese modelo vamos a generar 3 escenarios posibles. Vamos a ver los cambios que tendría la formulación, el modelamiento, cómo podría incluir eso en GAMS y qué cambios se le deben hacer. ¿Listo? Entonces, volviendo a lo que nosotros manejábamos, acuérdense siempre, lo primero que necesitamos definir en GAMS, que va a ser siempre, lo primero que necesitamos definir en términos de notación algebraica, van a ser los conjuntos. Bueno, vuelvo y lo repito. Por eso es bien importante que recordemos esta notación. Realmente no quiere decir que sea, en el support GAMS no quiere decir que sea una camisa de fuerza llevar esa notación, pero es lo más recomendable, siempre definir primero conjuntos, definir parámetros o los datos, las decisiones que se van a tomar, las restricciones y la función objetivo, que son las ecuaciones. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer acá. Entonces sets. Acuérdense que sets lo usamos para definir los conjuntos. Puedo usar un conjunto I, que va a ser un conjunto de orígenes. ¿Sí? En este caso, los orígenes serán de 2 tipos. ¿Listo? Planta 1 y planta 2. Entonces podemos escribirlos de esta manera. Y orígenes es cuando yo defino el conjunto I, dése cuenta que el comentario aparece en color azul la letra. Y para agregar los elementos de ese conjunto, lo que hago es slash y agregarlos. Por ejemplo, ya lo habíamos definido, podría usar 1,2, si es claro, si tuviera, quisiera hacerlo de esta manera. O podría poner, por ejemplo, P1, P2. Y simplemente lo que estoy diciendo es que ahora los elementos del conjunto son P1 y P2, o 1 y 2 respectivamente. Es decir, es como usted los identifique. Es más, podría usar texto, es decir, podría definir, digamos, esto podría ser, si le pongo una ciudad de Colombia, podría ser, digamos, Bogotá, y la otra ciudad podría ser Cali, por ejemplo. No hay ningún problema. Podría agregarlo, simplemente que por practicidad, pues le pongo 1 y 2 en este caso. ¿Listo? Y voy a tener otro conjunto, o bueno, doy enter, siguiente línea, define el siguiente conjunto. J es un conjunto de destinos. Y este conjunto de destinos, nuevamente, para crear los elementos del conjunto, es watch. Entonces, van a ser 3 destinos. El destino 1, el destino 2 y el destino 3, que era lo que definíamos en el problema. Permítame, vuelvo a la presentación, a la información, como Northwood, Westwood y Eastwood. ¿Listo? Podríamos ponerlo así, pero también la forma más fácil podría ser 1, 2, 3.
¿Listo? Vuelvo y les recuerdo acá un truco que ya les había explicado en la sesión pasada. Si yo necesito elementos consecutivos de conjunto, es decir, digamos que si no tuviera 3, si no tuviera 10, en este contexto seguir escribiendo coma 4, coma 5, coma 6 es muy largo. Podría utilizar un truco de GAMS que es el asterisco. Si yo le pongo 1 asterisco 3 o 1 asterisco 10, él va a generarme los números consecutivos, incrementos de a 1 hasta el 10. 1, 2, 3, 4 y él va a saber esos elementos. Entonces podríamos utilizar esto, 1 asterisco 3. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, una vez, acuérdense siempre, una vez que ya he definido todos los conjuntos, cierro la instrucción con punto y coma. ¿Mm? Ahora, vamos a incluir los parámetros, la información del problema. Y para eso, acuérdense que cuando nosotros hablamos en GAMS de datos que voy a ingresar, hay tres formas de ingresarlos. Están lo que es los escalares, los parámetros y las tablas. Los voy a escribir acá. Entonces, puedo utilizar scalar, parameters y una tabla. Acuérdense siempre, vuelvo y lo repito, escalares son valores numéricos. No requieren, por ejemplo, estar indexados en un conjunto. Digamos, es una constante que yo puedo manejar en algún problema, ¿sí? Y lo único que hago es definirla. Por ejemplo, es una constante que me hace la conversión de unidades. Y la conversión de unidades va a ser, digamos, una constante que va a ser, digamos, un valor numérico 100. ¿Sí? Y esto lo va a definir como un K. K va a ser una conversión de unidades. ¿Sí? Más adelante lo voy a poder usar. ¿Listo? Dese cuenta que al definirlo tiene la misma estructura como los conjuntos. El valor, la letra con la que he usado el convertor o lo que yo voy a definir como el escalar se vuelve negro, los comentarios son azules y el valor numérico es verde. Puedo separarlo con punto y coma si quisiera. ¿Listo? Entonces acuérdense siempre, yo uso en GAMS escalares o ese tipo de parámetros para manejar información que no dependa o no esté indexada en ninguno de los conjuntos. Eso es bien importante. La otra estructura, la otra forma de introducir datos en GAMS es con parámetros. Los parámetros, vuelvo y lo repito, típicamente se utilizan cuando yo tengo una información o algún dato de un problema de decisión en la cual solamente está indexada en un elemento del conjunto. Por ejemplo, en lo que nosotros tenemos, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos dos, la capacidad y las demandas. ¿Sí? Se cuenta que la capacidad para nosotros, como la habíamos denotado, ¿cuál era? La capacidad era W sub I y la demanda es D sub J. Se cuenta que solo están indexados en un elemento de un conjunto y eso es lo que vamos a trabajar acá. Entonces voy a poner los parámetros, voy a poner W, ¿sí? Sub I, entonces W, paréntesis I, es decir, es indexado en el conjunto I, y esto va a ser la capacidad, voy a poner el comentario, capacidad de los orígenes, ¿sí? Y vamos a meter este parámetro. Este parámetro lo vamos a meter con diagonal, slash, y seguimos poniendo entonces lo siguiente. ¿Cómo ingresar la información del parámetro? Vuelvo y lo repito. El elemento del conjunto, tal como lo denoté, si acá lo pongo diferente va a generar un error. Entonces voy a poner 1, es decir, el origen 1, ¿cuál es su capacidad? 55, y el origen 2, 62. Cierro con slash y puedo darle punto y coma, vuelvo y lo repito, pero si le pongo punto y coma, él no va a saber que lo que voy a seguir escribiendo van a seguir siendo parámetros, es decir, tendría que volver a poner acá parámetros. Pero si no cierro la instrucción con punto y coma, puedo dejarlo libre y puedo seguir metiendo otro parámetro, como D paréntesis J.
y esta va a ser la demanda del destino J. Volvemos nuevamente y vamos a ingresar la información. Tengo el destino 1, cuya demanda es 25. Tengo el destino 2, cuya demanda es 45. Y tengo el destino 3, cuya demanda es 10. Y acá, si cierro con slash, y una vez que he definido todos los parámetros, ya uso punto y coma, que es el cierre de ese coma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora vamos a meter la información de los costos. Pero si nos damos cuenta, los costos, en este caso de transporte, sí viene indexado en dos conjuntos, en I y en J. No viene en uno solo. Cuando yo necesito ingresar información que venga indexada en dos o en más conjuntos, ya debo utilizar la instrucción que es tabla. Y por eso usamos esta tabla. ¿Listo? Y voy a anotarlo de la siguiente manera. C y J, que son los costos unitarios de transporte entre I y J. Dese cuenta cómo lo estoy escribiendo. C, paréntesis, I, J. ¿Listo? Cierro paréntesis. Es decir, C está indexado en I y en J. Vamos a construir esta tabla. ¿Listo? Construyamos esta tabla, entonces vamos a ir a la información rápidamente, que es la que tenemos acá. Esta información, acá tenemos los costos de transporte y eso es lo que vamos a ingresar. Vamos a construir la tabla. Tengo las primeras columnas, que son las plantas. La planta es 1 y la planta 2. Y tengo los destinos, que son 1, 2 y 3. Si quieren, para que puedan separarlo de una manera rápida, yo siempre uso la letra TAP. Con eso lo podría separar rápido. Entonces, la planta 1 y el mercado 1 son 24. Al mercado 2 son 30 y al mercado 3 son 40. Y de la planta 2 al cliente 1 son 30, 40 y 42. Una vez que he terminado la tabla, la cierro con punto y coma. Listo, muchachos. Teóricamente ya tenemos todos los datos en el modelo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ingresar? Las variables. Voy a poner variables. Variables. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las variables que yo tengo en este modelo? Si nos acordamos, tengo una genérica que es X y J. Voy a poner X, paréntesis, y coma J. Que va a ser una cantidad a enviar entre I y J. Y voy a utilizar otra variable genérica, pues realmente otra variable, de la siguiente manera. Nunca se les olvide, y es muy importante incluirla en GAMS, porque yo necesito decirle a GAMS después qué es lo que quiero minimizar o maximizar. Dese cuenta que como planteemos el objetivo, o como teníamos la estructura en esta formulación, habíamos dicho, quiero minimizar z, y para mí z era el valor de la función objetivo. ¿Listo? Puedo utilizar la letra z o puedo utilizar otra. Utilicemos otra para no enredarnos. Digamos, costo total ct. Y voy a escribir que ct es el costo total de la función objetivo. ¿Listo? Una vez que ya he definido todas las variables del modelo, entonces acuérdense siempre, eso es bien importante, debo incluir las variables estructurales más la variable que me indica la función objetivo, y puedo cerrar la instrucción con punto y coma. Y puedo definir el objetivo, la orientación de las variables, es decir, en GAMS uno no pone, oiga, esto tiene que ser mayor o igual que 0, sino yo lo pongo, no lo pongo como una restricción, sino lo pongo de antemano identificando qué tipo de variable es. Y, por ejemplo, voy a utilizar la siguiente instrucción, positive variable. Y para mí la variable positiva, es decir, que sean mayores o iguales que 0, es x. Acá no necesito decirle que es x y j, porque él ya sabe que existe una variable x que está indexada en j. Me interesa que esta x sea positiva. El valor de la función objetivo, la de costo total. Y típicamente esa variable se deja como una variable libre, es decir, uno espera que tome valores positivos, negativos,
porque es el valor de la función objetivo. Y si yo estoy, por ejemplo, haciendo un plan o construyendo un modelo que me verifique un plan de ganancias, de pérdidas y ganancias de un ejercicio, es totalmente posible que me pueda dar negativo. Negativo me indicaría pérdidas, positivo me indicaría ganancias. Eso la deja como libre. ¿Listo? En la mayoría de los casos, o típicamente uno nunca le dice, mejor dicho, uno nunca le pone un comentario a esta variable ni le indica qué orientación es. Pero si quisiera hacerla, o sea, GAMS entiende que si no le digo nada sobre la variable, ella es una variable libre, puede ser positiva o negativa. Pero si quisiera hacerlo, puedo utilizar la siguiente instrucción, free variable, y le puedo decir ct y punto y coma. No va a pasar nada. ¿Listo? Ahora, muchachos, ¿qué es lo que viene? Las ecuaciones, las restricciones, la formulación del modelo. Y eso lo pongo como equations. ¿Listo? Nos damos cuenta en este modelo qué ecuaciones tengo. Función objetivo, capacidad de los orígenes, demanda de los destinos. Y eso es lo que voy a poner. Voy a poner entonces las ecuaciones. Voy a poner como digamos f objetivo. Entonces, acuérdense siempre, cuando creemos las ecuaciones en GAMS, lo primero es definir cuál es la ecuación y después la creamos numéricamente. Entonces, cuando defino cuál es la ecuación, para mí f objetivo es el valor de la función objetivo. Esa es mi primera ecuación que voy a escribir y se llama f objetivo. F objetivo es el nombre que yo le estoy dando en GAMS. Siguiente va a ser, digamos, capacidad de los orígenes. Entonces puedo ponerle como capacidad. ¿Listo? ¿Cuál es el tema? Que esta capacidad, ¿cuántas veces se debe repetir? Para todos los orígenes que yo tengo. Entonces acá es donde yo le digo que es una capacidad, paréntesis, i. ¿Listo? Y esto es la capacidad de los orígenes. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante porque en términos generales lo que nos estamos dando cuenta es que el operador matemático para todo en GAMS es básicamente escribir la ecuación y decirle para qué elemento se repite. Y la siguiente ecuación que voy a tener es demanda en J, que es cumplimiento de demanda. ¿Listo? Listo. Entonces, así es como nombré las ecuaciones en GAMS. F objetivo, capacidad, demanda. Voy a ponerle punto y coma. Y ahora sí vamos a escribir las ecuaciones. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es copiar el nombre de la ecuación, F objetivo, para no generar inconvenientes en GAMS. Puede generarme algún error por no escribirla de la misma manera. Y ahora sí voy a escribir las ecuaciones. Acuérdense siempre, para escribirlas es el nombre, punto, punto. Y ahora sí comienzo a escribir la ecuación. Y para mí la función objetivo, ¿qué es? Es CT, es decir, que es el costo total, es igual a ¿cuánto? Igual, igual. Acuérdense que en GAMS, igual, igual denota igualdad. Para las ecuaciones, no para los parámetros. CT es igual a ¿qué? A una doble sumatoria, voy a usar el operador sum, abro dos veces paréntesis, voy a poner i, j, es decir, que la sumatoria es doble, es una sumatoria en i y en j, cierro paréntesis, le estoy indicando que es en i y en j, pongo coma, ¿y qué es lo que voy a hacer la sumatoria? El CT, que es nuestro, perdón, el C, que es nuestro costo de transporte, abro paréntesis i, j, multiplicado por ¿qué? Por la variable x y j. Cierro paréntesis de la sumatoria. Es decir, todo este elemento va en la sumatoria. Y cierro la ecuación con punto y coma. Y si nos damos cuenta en la presentación, es lo mismo. La doble sumatoria en i en j, c y j por x y j. ¿Listo? Esa es la función objetivo. Vamos a poner la restricción de capacidad. Entonces voy a copiar su mismo nombre y la voy a pegar acá. Dos puntos. Y la restricción de capacidad me dice lo siguiente. Acuérdense que la restricción de capacidad es una sumatoria en j de x y j menor o igual a w y eso se repite para todo i. Pero tengan en cuenta que el para todo i ya viene implícito acá donde le estoy diciendo que es una capacidad en i. Es decir, que se repite para todo i. Y lo que tengo que agregar es esto. Sumatoria en j de x y j menor o igual a w.
Entonces, acuérdense siempre sum o sum de en J, una sumatoria en J, coma, de X y coma J, cierro dobles paréntesis, ¿es claro? Y esto es menor o igual. Igual, L igual, ¿sí? Que W. Entonces voy a poner W, que es su capacidad. Y le voy a dar punto y coma. Y por último, la de demanda. Y esto va a ser una sumatoria en I de X y J mayor o igual a la demanda de J. ¿Listo? Vamos a poner una sumatoria en que en I, coma, ¿de qué? De X y coma J. ¿Sí? Y esto va a ser igual, G igual, mayor que, acuérdense, L es menor que, G es mayor que, de J, punto y coma. ¿Listo? Entonces, vamos ya a finalizar el modelo. Voy a poner modelo o model, la instrucción model. Permítanme un momento, model. Y acá le escribo el nombre del modelo. Digamos modelo transporte. Y el modelo transporte que voy a utilizar, ¿cuál es? ¿Por qué está compuesto? Por F, objetivo, por capacidad y por demanda. Puedo ponerlo así. O acuérdense que también puedo decir all, es decir, él va a saber que son todas las restricciones. Pero si quisiera decirle qué restricciones son, vamos a usar este elemento. ¿Listo? Punto y coma. Y le voy a dar la instrucción solve. Solve transporte. ¿Mm? Y acá que le voy a decir. Le voy a decir. Resuelva el modelo de transporte usando LP, Linear Programming o programación lineal, como todas las variables son positivas. Y le puedo decir minimizando la variable CT. Y si yo le doy correr, mini, me comí una letra, es minimizing. Ahora sí, ¿listo? Acuérdense siempre, muchachos, pues vuelvo y lo repito porque pues como se dieron cuenta me generó un error, pero fue un error bobo. Acá donde venía la N, yo había puesto N, o sea, había puesto minimizing y realmente es minimizing. Acuérdense siempre, minimizing para minimizar, maximizar, lo voy a escribir maximizing. ¿Listo? O maximizing. Listo, tenerlo muy en cuenta. Como se dieron cuenta, cualquier error de una letra genera un error en GAMS. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que corremos? Corremos el modelo. Acá en el punto .lst, acuérdense que una cosa GAMS tiene varias cosas. Un archivo .gms es el archivo de GAMS, es decir, donde está la codificación del modelo, es decir, esta parte de acá. ¿Sí? .lst es donde me muestra los resultados de la compilación, me dice cuáles son los modelos, me dice cuál es el status, normal completion, model status optimal, y me dice objective value 2142, ¿eso es claro? Entonces, él acá me muestra muchas cosas. Por ejemplo, elementos claves como para comenzar a depurar cosas. Les puede mostrar cuáles son las ecuaciones que ha generado. ¿Sí? Entonces dése cuenta que, perdón. Entonces, me puede mostrar la función objetivo, ¿sí? Para cada restricción, capacidad de los orígenes, me dice cuál es el nivel, es decir, para la primera envió 55, para la segunda 25, no está superando la capacidad. Para la siguiente, dése cuenta que el level del cumplimiento de la demanda de cuánto envía al primer cliente 25, 45 y 10, que era lo que se esperaba. Entonces, claro, puedo ver los costos, la variable de decisión, cuánto envío,
La planta 1 el cliente 1 10, planta 1 cliente 2 45, planta 2 cliente 1 15, planta 2 cliente 3 10 y el costo total 2.460. ¿Listo? Ese era el primer modelo y era el modelo más sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si le queremos incluir un nuevo elemento? Y ese elemento es el siguiente. Pensemos en esto. Pensemos que ahora las plantas, o yo estoy en un proceso de diseño estratégico de mi red de distribución, y las plantas que yo tengo ni siquiera están montadas. Son plantas candidatas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, si son plantas candidatas, no solamente debo definir cuánto envío entre cada planta y cada nodo de demanda, sino también debo definir realmente cuáles plantas debo abrir. ¿Sí es claro? Y podemos asumir que cada una de esas plantas, o abrir o no abrir esas plantas, tiene un costo fijo asociado. ¿Sí es claro? Entonces, lo que queremos verificar es cuáles de estas plantas nosotros queremos abrir. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer ese cambio? Pues si nosotros analizamos el problema simplemente con los datos, pues al resolverlo, uno que esperaría, ok, usted de capacidad tiene más o menos 117 toneladas que puede enviar y de demanda tiene 80. ¿Es claro? Es decir, teóricamente con una planta no le alcanza a cubrir eso. ¿Mm? Entonces, por obvias razones, cuando yo resuelvo el modelo, yo sé que va a tener que abrirme las dos plantas. Entonces, lo que voy a hacer es agregar una nueva planta. Es decir, voy a decir que hay 3 orígenes. De esos 3 quiero definir cuáles abro y miramos a ver cómo lo construimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir unos orígenes, ya no van a ser 1, 2, sino voy a agregar en el conjunto, ¿sí? Puedo hacer este cambio si quisiera. O no, dejémoslo así, más bien, dejémoslo así. Y sobre estos mismos conjuntos vamos a trabajar todo el modelo. Voy a tener estos dos orígenes, mi cuota que es un destino, ya sabemos. Tengo la capacidad, la demanda, los costos unitarios. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a agregar un nuevo parámetro. ¿Listo? Y voy a llamarlo como CF sub I. Y este CF sub I va a ser lo que me va a costar, o es el costo de apertura de la planta tipo I. Es decir, tengo dos plantas, voy a definir cuáles abro. ¿Sí es claro? Y lo que voy a agregar es un costo fijo de apertura de cada planta. Digamos que abrir la planta 1 me valga 100 millones. Y abrir la planta 2 me valga 110 millones. Agregué estos dos datos, cierro con slash y le doy punto y coma. Este es mi nuevo parámetro de decisión, CFI. ¿Sí? Y ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Tengo que hacerle un cambio en el modelo. Y ese cambio es agregar una nueva variable de decisión. Y hacer un cambio en la función objetivo y en las restricciones. ¿Qué es lo que ocurre? Típicamente, acá ya tenemos una decisión muy diferente a la que teníamos inicialmente, de definir cuánto envío. Acá yo no necesito definir solamente cuánto envío, sino también qué planta abro y no abro. Dese cuenta que matemáticamente uno puede caracterizar esa decisión como una decisión de tipo binario. ¿Por qué binario? Porque puede ser una decisión de tipo 0 o 1. ¿Cuándo va a tomar 0? Si decido no abrir una planta. Pero si decido abrir una planta, ¿qué va a tomar? El valor de 1. Entonces, eso va a ser una nueva variable de decisión. Y esa nueva variable de decisión va a ser una variable binaria. Lo primero que voy a hacer es, una vez que he definido este costo de apertura, ¿sí? Voy a agregar la variable acá donde teníamos las variables. Voy a poner una nueva variable que va a llamarse y. Y este y solamente va a estar indexado en i, porque es una variable binaria. ¿Sí? Y esta binaria me va a decir si abre o no la planta I. Es decir, tengo una binaria asociada a la planta 1 y una binaria asociada a la planta 2. ¿Listo? Entonces, dése cuenta que esta variable ya es muy diferente. Es de tipo 0 y 1, no es una cantidad positiva, es un tipo binario. Y esto lo tengo que denotar en GAMS. ¿Cómo lo denoto? La puedo poner como binary variable.
y necesito definir la GAMS ahora cuál es la variable binaria, que es y. ¿Listo? Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Ya tengo la definición de la variable. Ahora tengo que integrar esa variable, ¿m?, en el modelo. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Lo que va a ocurrir ahora es que, ¿cómo la integro? Pues realmente voy a tener un cambio en el modelo, tanto en la función objetivo como en una de las restricciones. ¿Por qué? Porque la función objetivo inicialmente en mi modelo de transporte, ¿cuál era? Minimizar los costos totales de transporte. ¿Sí? ¿Mm? Minimizar los costos totales de transporte. Ahora no solamente quiero minimizar los costos totales de transporte. ¿Sí? Lo que quiero hacer ahora es minimizar los costos de transporte más los costos de apertura si es que decido abrir una planta. ¿Sí es claro? Entonces voy a hacer lo siguiente. Pónganle mucha atención a esto, muchachos. Voy a generar otra variable de costo total. Este es el costo total, voy a llamarlo como CT, o el costo total del transporte. Y voy a llamar el nuevo valor de la función objetivo. Lo voy a llamar como CTT. Y este es el costo total del modelo con apertura. Es decir, esto va a ser ahora el costo total del modelo con apertura. Es decir, creo una nueva variable que me va a contabilizar valores de función objetivo. Y lo puedo agregar acá donde dice free variable, CT y CTT. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agregando unas nuevas variables. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo va a ser generar otro modelo en GAMS y no tocar el que tenemos hecho. Es claro, es decir, no quiero hacer ese cambio, sino quiero que me corra dos modelos simultáneamente para analizar sus resultados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si voy a tener que cambiar la función objetivo, ¿sí es claro? Lo que tengo que hacer es crear una nueva ecuación de función objetivo, pero no voy a eliminar la existente. Esta función objetivo la voy a llamar la actual, la voy a poner f objetivo 1 y hago el mismo cambio acá abajo, ¿sí? Y acá donde dice model transporte, habíamos puesto solo f objetivo, le voy a poner f objetivo 1. ¿Sí es claro? Ahora, después de esta ecuación de f objetivo 1, voy a crear otra ecuación. Y voy a llamarla en este caso f objetivo 2. Y este va a ser entonces lo que quiero hacer para la segunda valor de la función objetivo. Entonces, pongámosle como valor de función objetivo con binaria, por ejemplo, con la variable binaria. Cambiémoslo así. Valor de la función objetivo con binarias. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a tener que hacer ahora? ¿Cuál restricción va a cambiar? La demanda no va a cambiar porque independientemente si yo decido abrir una planta o no la abro, yo sé que la cantidad que envíe debe cubrir su demanda. Pero ¿qué restricción sí va a cambiar? La restricción de capacidad. ¿Por qué va a cambiar? Porque yo cuando voy a tener capacidad, si yo decido abrir esa planta, entonces voy a generar una restricción de capacidad nueva acá. ¿Es claro? Voy a ponerlo como capacidad B larga, es decir, con binaria, en I. Y esta va a ser la capacidad de los orígenes si se abre la planta. ¿Listo? Y eso es lo que voy a cambiar ahora acá, muchachos. Vamos a inscribir nuevamente ahora este modelo. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, para que sea un poco más ordenado, acá sí les pido mil disculpas, creo que yo fui, pues no es un error, uno lo puede dejar en el orden que quiera, pero voy a poner estas ecuaciones acá abajo. F objetivo 2, es decir, esta va a ser mi función objetivo 2, voy a poner capacidad con binaria, lo voy a trasladar para acá. Es como por presentación o por notación. ¿Por qué? Porque yo sé que acá arriba, o estas primeras ecuaciones, son solamente la del modelo original y estas hacen referencia al nuevo modelo. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a poner acá. Ahora vamos a crear las ecuaciones. F objetivo 2, ¿qué va a ser? F objetivo 2, punto, punto, va a ser
el costo total, pero acuérdense que lo habíamos llamado CTT, costo total del modelo con apertura o con binarias, igual a cuánto. Dese cuenta que en este mono, en esta nueva función objetivo que tengo, puedo copiar este primer segmento que tengo de la función objetivo original, porque hasta acá que me dan los costos de transporte. Ahora tengo que agregarle los costos de apertura. ¿Y cómo los agrego? Los voy a agregar de la siguiente manera. Le voy a decir que este segmento, o sea, la función objetivo total es costos totales de transporte más los costos fijos de abrir o no abrir la planta. Dese cuenta que le voy a sumar. Le voy a sumar lo siguiente, una suma. ¿En qué? En I. ¿De qué? CF va a ser el costo de apertura de cada planta. Es decir, yo tengo un costo de apertura por cada planta. La primera vale 100 millones, la segunda 110 millones. Y yo tengo dos binarias, una asociada a la planta 1, que me indica si la abro o no lo abro, y otra asociada a la planta 2, que me indica si la abro o no lo abro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si la binaria toma 0? Si toma el valor de 0, quiere decir que no voy a abrir la planta y no tengo costo. Pero si toma el valor de 1, quiere decir que sí voy a abrir la planta y tengo un costo asociado de 100. Por lo tanto, para contabilizar esos costos de apertura, ¿cómo lo puedo poner? Como el CF o el costo fijo de abrir la planta I por la variable que es Y, que es la binaria. Y cierro, acabo de paréntesis, y cierro la función objetivo con punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La siguiente restricción que va a cambiar, ¿cuál va a ser? La de capacidad B1. La voy a traer acá el nombre, punto, punto, y voy a escribirlo. ¿Qué es lo que ocurre? En la inicial teníamos una sumatoria en J de X y J menor o igual a W1. Es decir, esto me indicaba, lo voy a copiar porque me sirve, me indicaba que usted no puede superar la capacidad de la planta. La pregunta es, ¿usted cuándo tiene capacidad? Digamos, la planta 1 tiene una capacidad de 55, pero tiene una capacidad de 55 si usted la decide abrir. Es decir, si esto toma, mejor dicho, si la binaria toma 1, esto es 55. Pero si la binaria es 0, el valor que debería tomar de capacidad, ¿cuánto es? 0, porque no tengo capacidad, porque no la voy a abrir. Básicamente, el único cambio que tenemos que hacer en este modelo es multiplicar el lado derecho por la binaria, que va a ser Y, y le voy a dar punto y coma. ¿Listo? Eso es básicamente lo que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque la restricción de demanda sigue siendo la misma. Yo debo cubrir la demanda, simplemente yo voy a cubrirla desde las plantas que yo decida abrir. ¿Listo? ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Resolver ese nuevo modelo. Bueno, si la restricción de demanda sigue siendo la misma, no necesito volver a generarla. Es decir, puedo ya utilizar esa restricción en el modelo que estoy haciendo. ¿Cómo puedo correr varios modelos simultáneos? Voy a volver a escribir ahora la palabra model. Ya no va a ser transporte solamente, sino voy a llamarlo transporte, digamos B, que es con binaria, es decir, apertura o no. ¿Y cuáles son las ecuaciones que hacen parte de este modelo? Dese cuenta que hacen parte F objetivo 2, coma, capacidad B, que era la capacidad con binaria, y demanda, que va a ser esta de acá. La demanda la voy a traer acá, la voy a poner, cierro con slash y punto y coma. Y ahora voy a resolver también este modelo. Entonces le voy a decir ahora, ok, solve. ¿Qué modelo? El modelo se llama transporte B. Using. Ahora, acá es donde viene la diferencia. Ya no voy a usar LP. LP lo uso para los modelos lineales. ¿Qué es un modelo lineal? Que todas las variables sean de tipo mayor o igual que 0. Ese modelo ya no es lineal. ¿Por qué? Porque hay variables que toman el valor 0 y 1, y eso es binario. Para eso necesito invocar otro optimizador, y es modelos de tipo MIP. O realmente invocar un optimizador que sirva para resolver modelos de tipo MIP. MIP son las siglas de Mixed Integer Programming, es decir,
programación enteramente. Y eso es lo que vamos a hacer. Siempre que tenga modelos binarias o binarias con continuos, debo utilizar un optimizador que sirva para resolver modelos de tipo de programación enteramente. ¿Listo? Y le voy a dar minimizing, en este caso CTP, que es mi función objetivo, punto y coma, y puedo correr el modelo. Ok, lo acabamos de correr. Si yo mido acá el log, acuérdense siempre que el log nos muestra si hay problemas en la corrida, solución óptima fue encontrada, ok, y para el otro problema, solución óptima fue encontrada, ok. O sea, las dos soluciones funcionan, puedo correr dos modelos simultáneos sin tener que hacer copias en este ejercicio. Y si me doy cuenta, acá, en el punto LST, puedo verificar, hay dos aspectos que me dice solvar, que es lo que me interesa las variables de decisión, y solvar nuevamente. Se cuenta que al desplegarlo, en el primer solvar solo me aparece X y CT, que era nuestro modelo original. 2.460 nos costaba. Y ahora, en el siguiente, me aparece X, que es la cantidad de enviar, Y, que son las binarias, en este caso dése cuenta que es 0 y 1, y me está diciendo usted va a abrir las dos plantas, y el costo total de este modelo es 2.670, es decir, lo que me cuesta la apertura de las plantas más los transportes. Y X es los costos que usted va a transportar. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, cosas importantes como para resumir en este modelo. Para resolver varios modelos en GAMS, simultáneamente, no necesito tener varios archivos separados. Todo lo puedo tener en el mismo archivo. ¿Es claro? Segunda parte. Es bien importante conocer el tema de las variables binarias y del tipo de problema que es. Acuérdense, LP es un problema donde todas las variables sean continuas, mayores o iguales que 0. ¿Sí? MIP, cuando tengo o variables binarias continuas. Siempre que tenga binarias, es un problema lineal de programación enteramente. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente lo que les quería mostrar. Esto es bien importante, ¿sí? Conocer este tema de cómo pues, definir las funciones, que es claro, las ecuaciones que quiero resolver. Y otro tema bien importante, muchachos, y por último que les quiero mencionar, el tema de manejar GAMS es un tema muy sencillo. Obviamente hay cosas más avanzadas, formulaciones diferentes que uno puede hacer, ¿sí es claro? Pero todo radica mucha parte del éxito, ¿no? Pues realmente la gran mayoría del éxito del uso de una herramienta como esta radica en la formulación del modelo. Si uno tiene una formulación correcta, el tema es muy sencillo de realizar. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que me quiera realizar. Yo no veo ninguna pregunta, Andrés, no sé si te hayan escrito directamente. ¿Ves algo? No, no me han escrito nada, o sea, no veo ninguna pregunta, veo los participantes. Ok, Oí un comentario de un participante que tenía que salir, entonces que si le podían enviar el link. claro que ¿Sí? sí. Entonces nosotros la presentación la estamos enviando en el transcurso de la próxima semana. No sé si ¿Listo? tú me quieres hacer llegar el material por Sí, si claro, alguno de estos asistentes claro. entonces no lo envía para Eh, pedirlo, para enviarlo y no sé si quieres agregar algo más. no, pues no, nuevamente vuelvo y lo repito, el tema acá es muy sencillo. La idea es que sí vayamos trabajando pues cada vez modelos más complejos. Pues claro. Ok, ok. Una de las cosas que sí vamos a trabajar para las próximas sesiones en esos modelos que son más complejos en términos del tamaño es enviar los archivos de datos antes. Es decir, que simplemente ya vengan los datos en GAMS, cosa que los participantes no tengan que ir pasándolos uno a uno porque así se nos extiende muchísimo la sesión. Ok, ¿Listo? Entonces, pues no, vale. muchas gracias por su tiempo.
No, a ti por acompañarnos, entonces hablamos para realizar las nuevas programaciones. Bueno, Listo, dale, muchas gracias. Andrés, que tengas feliz día, a todos nuestros asistentes igual feliz tarde. No olviden ingresar al link que Daniel envió por el chat y nos dejen allí sus comentarios al respecto o solicitudes. Que tengan una feliz tarde y nos veremos en una próxima oportunidad. Para todos un feliz día. Hasta pronto.